bienvenidos a Economía para Todos. Hoy, bueno, como todas las semanas, tenemos muchísimos temas. Tenemos que hablar de pensiones, tenemos que hablar del sueldo de los funcionarios, tenemos que hablar del plan de vivienda, ese que se supone que se va a aprobar con las... Bueno, se ha aprobado, pero ahora tienen que hablar con las comunidades autónomas. ¿Para qué? Para dar una subvención a los jóvenes menores de 35 años. Yo creo que ya con 35 años eras un señor con pelo en pecho, pero se ve que no, que todavía eres un jovencillo al que hay que subvencionar la vivienda. Nada menos que puede llegar la subvención hasta 350 euros, 390 euros al mes. Bueno, en fin, hablaremos de ello y además hoy lo hacemos con Ana Samboal. Muy buenas, con Antonio Sancho. Y hoy nos acompaña José Luis Santillana, que es director del Gabinete de Estudios del sindicato USO, que pues bueno, sabe mucho de pensiones. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Ha hecho muchas cuentas, muchos números y bueno, pues es otra voz que queremos escuchar en este programa sobre el asunto de las pensiones, que como saben, esta semana se ha reunido otra vez el Pacto de Toledo y esta semana otra vez se ha cerrado, no cerrado la comisión, que no pasaría nada si se cerrara porque no hacen nada. No han llegado a ningún acuerdo, tampoco. O sea, es mejor sacar a los jubilados a la calle que presentar propuestas donde hay que presentarlas, que es en el Congreso de los Diputados, debatirlas, negociarlas y sacar algo en claro. Pero claro, así, pues si te levantas de las reuniones sin llegar a ningún lado y eso sí, luego sacas a los jubilados a la calle, pues la verdad es que es bastante impresentable y como que huele mucho, ¿no? Se nota mucho, se les ve mucho el plumero. Bueno, vamos con todo esto enseguida, nada, en unos segundos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Llevamos mucho tiempo, porque el asunto lo merece, en este programa hablando de las pensiones. Le seguimos un poco la pista a esa comisión del Pacto de Toledo, pero luego, como vemos, pues no vamos a ningún lado y no llegamos a nada. La próxima semana es el pleno en el que Mariano Rajoy va a, pues a hacer un monográfico sobre este asunto. Al parecer no va a haber propuestas de resolución porque no tendría que haberlas. Donde se tendrían que producir sería en el Pacto de Toledo. Pero bueno, vamos a ver qué esperan tanto Ana como Antonio como José Luis de este debate sobre las pensiones, que es el asunto que ahora más preocupa a los ciudadanos. Y parece lógico, no tanto a los que están ahora cobrando la pensión, sino a los que vienen detrás y no saben muy bien, qué va a ser de sus pensiones. Así que no sé cómo habéis visto que otra vez los que tienen que buscar soluciones, pues se levanten tranquilamente de las reuniones y no lleguen a nada. Pues es lo mismo que vamos a ver en el pleno del próximo día, en mi opinión. O sea, tú decías, vamos a ver qué esperan. Yo no espero absolutamente nada, porque es verdad que en mi opinión los pensionistas, los que están ahora cobrando una pensión de jubilación, hombre, todo es mejorable y siempre podrían estar mucho mejor, pero creo que no hay un motivo real para quejarse. Es verdad que este año han perdido poder adquisitivo si lo comparamos con la inflación, pero en los años de crisis la inflación ha sido negativa y ha subido el 0,25% de la pensión. Es decir, todos los colectivos han sufrido a lo largo de la crisis, uno más que otros, excepto los pensionistas. A los pensionistas han ganado poder adquisitivo durante la crisis. Los que se tienen que preocupar son los que hoy tienen 30 años, 40, porque esas son las pensiones que están más comprometidas. No quiere decir que no haya pensión pública, sino que la pensión pública será probablemente sustancialmente más baja. No hay que mirar más que el acuerdo de el último informe de la OCDE, en el que dice, oiga, que España tiene unas pensiones que representan en torno al 82% del salario, y en la media de la OCDE están en el 52-53%. Pues me parece que ese es el objetivo. Eso es lo que se debería hablar en el pleno de la próxima semana, pero yo entiendo que Mariano Rajoy dirá, oiga, los pensionistas no han perdido poder adquisitivo, yo no les congelé las pensiones como hizo el Partido Socialista, yo les he subido un mínimo del 0,25% y estoy deseando que la cosa vaya mucho mejor para que suba muchísimo más. Y los demás pues irán a decirle que tiene que subirle, que los pensionistas
pensionistas están muy mal y que han salido a la calle y que volverán a salir. O sea, puro electoralismo en todos los casos. Me gustaría pensar otra cosa, pero no la espero. ¿No crees tú, Antonio, que a lo mejor el presidente del gobierno, como, bueno, pues algunos dicen y tal, que a lo mejor allí propone, ¿no?, que tiene que haber otras formas de ingresos para cubrir el déficit, que a lo mejor estamos hablando de sacar las pensiones que no son directamente de esa caja, como son viudedad, orfandad, en fin, ya sé que de momento puede parecer un apaño, pero que a lo mejor dice que lo que hay que hacer es incrementar las fuentes y, por supuesto, crear empleo, claro, que eso es la madre del cordero. Sí. Yo, abundando en lo que decía Ana hace un momento, efectivamente, hasta ahora hemos empatado. O sea, la ganancia de poder adquisitivo que han tenido los pensionistas en estos últimos años ya está empatada con la pérdida que se ha tenido en el 17, ¿no? Porque ha habido una inflación del 1,1% y tal, con lo cual se empata. Entonces, 18, con una previsión de más del 1,5% de inflación, es el momento ahora de abordar el problema. Y efectivamente, ¿cómo abordamos el problema? Hay un informe que además es un informe ya antiquísimo, del verano pasado, de la AIREF, ¿no?, de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, que dice que las pensiones, o sea, si queremos mantener el sistema y el sistema tiene que ser sostenible, hay que inyectar en el sistema 25.000 millones. Suponiendo que mantuviéramos las pensiones congeladas al 0,25% y que hubiera crecimiento de empleo y que hubiera crecimiento económico, ese lag se reduciría a 10.000, que es precisamente, como decías tú ahora, Carmen, el coste de las pensiones de viudedad y de orfandad y de otras pensiones no contributivas, que son, en mi opinión, serían las que habría que sacar del presupuesto de la Seguridad Social y llevarlo a los presupuestos generales del Estado, concretamente al área de... Es uno de los objetivos del Pacto de Toledo que nadie quiere. Te he dejado José Luis, que te he dejado para el final porque sé que aquí vas a discrepar. No discrepar, simplemente aclarar algunas cosas, ¿no? Es decir, me parece, esto como siempre, lo de la pérdida de poder adquisitivo depende de cuántos años computes. O sea, esto es así, o sea, al final depende con qué te compares. Si cogemos desde 2007 hasta el 2017, que acabamos, ahí incluso ha habido ganancia de poder adquisitivo, casi un punto, 0,96 para ser exactos. Ahora, si yo cojo desde el 2011, que llega el señor Rajoy al gobierno, a finales, hasta ahora, pues ha habido una pérdida de casi 3 puntos de poder adquisitivo. Claro, o sea, que depende, es decir, estas cosas en función de qué, porque recordar que qué suerte tuvo que tanto en 2000, esto empieza, llevamos 4 años con el 0,25. Porque esto empieza a partir de la reforma del 2013, luego se empieza a aplicar en el 14, 15, 16, 17. Bueno, es que los 2 primeros años sí hubo un IPC negativo y el segundo año fue el 0%, pero 2016 fue el 1,6 y ahora hemos acabado con el 1,1, con lo cual dices, bueno, empatados. Más o menos, o sea, pero al final este no es el yo creo que esto no es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, una cuestión es coyuntural, que es cómo revalorizamos las pensiones y en base a qué criterios, las actuales. La fórmula de revalorización no es coyuntural. La fórmula no, afecta a la estructura. Claro, la fórmula de la estructura, pero quiero decirte, pero que esto es una cuestión, entre comillas, menor, entre comillas, porque el gasto en pensiones gordo no es por la revalorización, es por el valor intrínseco de las propias pensiones y porque lo que se incrementa todos los años como consecuencia de las altas al sistema, que son bastante más que las bajas, gasto. Y las que entran con pensiones más altas, casi 300 euros más altas. Y todavía no ha entrado el baby boom, ya verás cuando entre. Bien, lo que pasa es que yo creo que entrará, espero que no entre de golpe, que entre un poquito todo. Para eso he metido el factor de sostenibilidad, para bajar la factura. Entonces, este factor que estabais comentando, decía de los 23.000 euros más o menos, el déficit estructural de las cotizaciones respecto a las pensiones contributivas está en torno a los 18.000. Si cogemos el conjunto del sistema, es decir, con todo el tema de prestaciones, maternidad, paternidad, etcétera, entonces ya te vas a las 23.000, es que es el agujero, que eso empataría con lo que cuestan las pensiones de viudedad, orfandad y ayudas familiares. Y ahí empatarías. ¿Pero a ti te parece bien que se saque de la caja? Pero es que me parece que es una trampa, entre comillas. Digo, más allá, es una cuestión pero por de aclararlo. Pero oye, conviene aclarar la caja. No, pero vamos a ver, conviene aclarar la caja, porque vamos a ver, de las pensiones de las cotizaciones de los trabajadores no hay que pagar una pensión de orfandad. Sí, porque deriva de... que se pague con impuestos del presupuesto. No, vamos a ver, el concepto inicial de por qué están las contributivas es porque el padre ha contribuido, el hijo tiene derecho a esa pensión. Es igual, la viuda tiene derecho a una pensión o el viudo tiene derecho
derecho a una pensión porque el cónyuge, el hecho causante, ha contribuido. Si no hubiese contribuido, no tendría derecho a esa pensión. Uy, sí. No, sí, no, tendría derecho a una pensión no contributiva bueno, o que también asistencial. No es lo mismo. Digo, son dos conceptos distintos. Uno es porque se genera el derecho desde el punto de vista formal y otra cosa es lo que tú vas con un carácter asistencial, que es discutible, si tienes más o menos derecho, no se deja nadie la estacada. No, sí, ya no se Pero deja nadie la estacada, por supuesto. Por tanto, el que se saquen o no es una ingeniería contable, es decir, el déficit que tú cerrarías en la seguridad social lo habrías en presupuestos y por tanto habría que emitir deuda y recordar que España es el único país que de la Unión Europea que está sometido todavía al control del déficit excesivo. Somos los únicos que quedamos. Esta Grecia ya ha salido del tema. Con lo cual, ojo con estas bromas. Pero ¿no? este año que podríamos salir, resulta que Montoro parece que estamos ha venido los Reyes Magos. Entonces, Carmen, es una cuestión de prioridades. Vamos, el 0,25 son algo más de 300 millones. Lo que cuesta, 330 millones, números redondos. Por tanto, subir el 1,1, estaríamos hablando en torno a 1.200 millones. Si se habla de eso, 1.000 y pico. 1.200 millones, subir el 1,1. ¿Esto es lo que cuesta? Sí, pero eso se, eso se queda para la siguiente ya. Digo, lo que se es más sobre más sobre más. Todo se va consolidando, evidentemente. La cuestión es, oiga, ¿dónde están las prioridades en un momento determinado? Cuando yo escuché a De Guindos un día decir que la broma de Cataluña, digo broma entre comillas, nos estaba costando este trimestre 1.000 millones, hombre, pues a mí me gustaría que esos 1.000 millones, en vez de irse por ese desaguadero de Cataluña, viniese a pensiones. O cuando ayer oigo la noticia de que en el Congreso de los Diputados Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos han pactado las primarias a cargo del contribuyente, oiga, pues mire, yo prefiero pensiones a primarias. Prefiero que se revaloricen las pensiones a que paguemos las primarias, porque es que lo que cuesta la broma de las primarias, que cada partido se las revalorice como le dé la gana, y cada uno se pague su fiesta, son los 1.000 millones que nos harían falta para subir las pensiones al 1. Por tanto, señores de Podemos, señores del Partido Socialista, señores de Ciudadanos, ¿quién es más importante? Pero vamos que a ver, les paguemos José Luis, la fiesta de las primarias. Que las pensiones sí, que las pensiones es una prioridad, pero hay otras prioridades. Es que vamos a ver, que hay otras prioridades teniendo en cuenta que los pensionistas han sido los que mejor han pasado la crisis. Bueno, entre comillas, digo, es verdad. Hombre, digo, es verdad. No, porque es que ahora dicen, no, es que yo he tenido que dar de comer a 2 hijos, ya, pero es que la pensión no estaba pensada para que tú tuvieras que dar de comer a 2 hijos. Si eso es verdad, mira, hay vamos que a ver, pedir trabajo, eso es lo que hay que los asalariados en general hemos tenido pérdida de poder adquisitivo, es decir, todo asalariado tiene una pérdida brutal. Pero vamos, brutal, y todavía ni nos hemos recuperado ni de lejos. De los funcionarios públicos, pero cuidado en el sector privado, pero primero en el paro, mucho tiempo. Primero en el paro y luego salarios de miseria. Y los autónomos. Bueno, que estamos hablando todos a la vez. No, pero fijaros, recordar esto, o sea, los asalariados, vamos, han sido los que han pegado el hachazo, han recibido el hachazo brutal. Los funcionarios, fundamentalmente, tuvieron el decalaje de... nadie se recuerda aquí el 2010 de Zapatero, ¿eh? Sí que fue el mayor recorte de la historia. ¿Cómo que no nos acordamos, por supuesto? No, pero parece que hay gente que que no pasó, ¿no? Que no pasó, que se bajó a los más una medida, un 5% al salario de los funcionarios, que nunca jamás, se había congelado, pero nunca. Se congelaron las pensiones. Bajado, se congelaron las pensiones. ¿Y qué hizo Rajoy después? Ya no revalorizó las pensiones. La primera vez que no se revalorizan con el IPC de las pensiones, no se aplica esa cláusula de revisión que había automática interanual de noviembre a noviembre, fue Rajoy, que dejó de hacerlo. Porque Zapatero contaba, yo congelo, y en noviembre, pues ya está, las arreglamos, ¿no? Y eso no pasó. Y a partir de ahí es cuando empieza el decalaje. Luego, la broma de verdad es esta. ¿Cuál es el problema? Que el empleo se está recuperando, pero a un ritmo todavía me parece lento para lo que hace falta. Y sobre todo, que el empleo que se está creando es un empleo con bajos salarios, con respecto a lo que había antes, y menos horas de trabajo, con lo cual al final la cotización tiene que ver con las horas que se trabajan. Y simplemente os voy a dar un dato que a mí cuando lo vi el otro día me dejó un poco preocupado, entre comillas. De 2007 a 2017, digamos, situando esta crisis, todavía nos faltan por recuperar 3.900.000 horas de trabajo. Para llegar al nivel de cotizaciones que teníamos antes de que estallara la burbuja. Imagínate. Eso es una broma, ¿eh? Y con ese nivel de horas de trabajo que nos hacen falta, podemos permitirnos el lujo de empezar a subir salarios y a bajar horas de cotización en el sector público, porque una de las decisiones que se contempla es que las comunidades autónomas puedan rebajar la jornada laboral de los funcionarios a 35 horas laborales. Es que esta es la broma. ¿Podemos permitir ese lujo o estamos jugando a la demagogia? Ana, yo como sindicato, lógicamente me parece estupendo que a la gente se le mejore sus condiciones. Sobre todo, yo creo que hay una parte de los funcionarios... Pero hay que tener la mirada particular y la mirada global. Hay que ver un poco global. Entonces, ¿a qué me suena a mí todo esto hoy? Bueno, pues a la fiesta electoral que va a empezar el año que viene en las comunidades autónomas y ayuntamientos. O y sea, por tanto, antes. Dejar ese marco... Antes. A partir de ahí, la fiesta se abre para que al final en cada ámbito, sobre este mínimo que plantea Montoro,
Bueno, pues cada uno se organiza la fiesta. Entonces, me parece que es una barbaridad desde el punto de vista de cuadrar las cuentas. Yo como sindicato digo, mira, oye, pues que suban el 2 a los funcionarios este año, pues mira, estupendo, no voy a dar palmas con las orejas, ¿no? Pero digo, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, por subir cualquiera. Nosotros nos ponemos en la silla del presidente del gobierno y empezamos a subir a todo el mundo. Y como en esa silla no parece que se suba mucho, Y como decía esta Carmen Calvo, como el dinero público no es de nadie, pero bueno, al final... O sea, vamos a irnos a países serios y con el centro de Europa, en fin, el resto de Europa, ¿no? Incluso en Grecia, que no es precisamente un paradigma de país que haya cumplido, o sea, en los últimos tiempos sí, al final tuvieron que hacer un recorte a las pensiones, porque se habían pasado 7 pueblos, o sea, estaban pagando el 120% de la última cotización, no hacían falta nada más que, no sé recuerdo si eran 30% le recortaron. Una edad muy temprana. Bien, entonces, lo que está previsto es que si no reducimos ese lag que tenemos de 25.000 millones, que, como he dicho antes, previendo que siga un crecimiento económico del 3,1%, que se siga creando empleo a razón del 2,6-3%, aún así no llegaríamos a reducir el LAC a 25.000 millones. Y si eso no se produce, es posible que en el año 2022, que es cuando termina en teoría esta legislatura, haya una propuesta, no española, por supuesto, pero sí europea, de una reducción del 10% de la masa de pensiones. Claro, una reducción del 10% de la masa de pensiones no es para tocar las pensiones más bajas, que son el 75% de las pensiones que están en el entorno a los 700 euros. Pero hay que tocar entonces el 25% de las pensiones máximas, que están en 2.400 o 2.600 euros. 2.500 euros. Esas serían las que habrían que tocar. Gente que ha estado cotizando y que ha estado pagando 1.000 y pico, 1.200, 1.500 euros mensuales, ¿no? Antonio, a ver, eso, entonces, para evitar eso, ¿vosotros qué proponéis, por ejemplo? Hasta ahora que estamos hablando de las pensiones máximas, siempre a mí hay gente que se me queja, gente que ha tenido una buena nómina, oiga, es que yo ganaba 4.000 euros y de repente la pensión que me queda son 2.500. Bueno, es que no has cotizado por los 4.000 euros. Entonces, claro, a partir de ahí a lo mejor lo que hay que hacer es destopar y, lógicamente, en esa proporción subir la pensión máxima, que no es ninguna tontería. Aunque no digo que todo lo que sea destopar vaya a subir la pensión máxima, pero una parte, digamos 50% a subir pensión, 50% a la caja común. Quitar los topes mínimos. Hay mucha gente que no puede cotizar a la seguridad social porque no alcanza el mínimo de cotización. Oiga, que cada uno cotice por lo poquito que gane. Es que ya está, y empezamos a generar el derecho. Es que hay muchos autónomos que hay meses que no ganan, ni para pagar la cotización. Por tanto, me parece que esto sería otra cosa para empezar a sumar. O sea, esto no es un tema que se solucione con una sola medida. Son muchas, y esto es lo de tacita para ir llenando la casa, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué tiene que ver? Oiga, si empezamos a subir salarios, si empezamos realmente a mejorar la productividad famosa, es decir, que tiene que ver con relación, que estamos, claro, es que me parece que es básico, ¿no? Porque va muy ligado al incremento de salarios. Si empezamos a hablar de una más y mejor cualificación de los puestos de trabajo, los puestos más cualificados tienen salarios más altos, por tanto generan más ingresos al sistema. Oiga, ¿por qué no nos preocupamos de esto? Es decir, digo que hay muchas cosas que se pueden poner encima de la mesa para intentar ir llenando esa caja. ¿Cuál es el problema de fondo de todo esto? Es que las medidas para sanear el sistema son medidas a largo plazo. 20 años, para que se empiece a notar la cosa más o menos. Claro. ¿Qué gobierno...? Pero le cae... total de las reformas de Zapatero y de Rajoy, claro, la fíjate. De retrasar la edad de jubilación, eso acaba en el 27. Elevar los años para recibir la pensión, todo eso tardará 20 años en hacer efecto. Claro. O sea, ya va haciendo efecto, pero muy lentamente. Pero todas esas otras medidas que usted está citando ahora mismo, obviamente los técnicos de la Seguridad Social, del Ministerio de Empleo las conocen y los de los partidos políticos también. Claro. ¿Por qué esas medidas? Bueno, ¿por qué no se habla de ellas? Si yo no digo que las aprueben, pero es que tampoco hemos escuchado un debate sobre ellas. Es que yo creo que en el fondo aquí hay una cuestión, me parece que es la más preocupante, me parece, y que achacaría a todos nuestros partidos políticos, ¿no? Es que cualquier medida de este tipo tiene un efecto a muy largo plazo y es muy impopular en el corto. Sí, porque cualquier cosa de estas, oiga, que lo haga el próximo. Que venga el vecino. Que lo haga el próximo. Por ejemplo, ¿no? Sí. No, claro que no, pero esto tendría efectos inmediatos. Tú ves a la izquierda diciendo vamos a destopar la pensión y también la cotización, pero no la pensión. Pues claro, bueno, la izquierda te puede decir, sí, vamos a destopar la cotización, pero no la pensión. Pero sería un elemento de justicia en el sistema. Todo lo que sea prolongar voluntariamente la edad de jubilación.
cotización. Es decir, no todas las profesiones tienen el mismo desgaste físico. Afortunadamente ahora vivimos mucho más. Yo antes, cuando hablabas tú del plan de empleo juvenil, del tema de la vivienda, yo es que vengo reclamando un plan urgente de choque para los jóvenes mayores de 45, y empleo el término jóvenes. Joder, macho. Sí, hombre, es que una persona de 45 años me parece una persona joven que tiene todo un potencial de trabajo por delante, y se están quedando muertos de risa en el desempleo. Pero cuando yo tenía 35, 35 éramos ya más talluditos que, claro, que vayamos ahora hacia atrás. Ahora una resulta persona que con 35 mismo, eres joven, y hace 30 años Carmen, con 35 eras ya un adulto. Carmen, pero una persona ahora mismo con 65 años, depende de qué profesiones, puede seguir manteniendo Por su actividad supuesto, laboral perfectamente. pero es que eso lo quiere hacer el gobierno ya, y tampoco le hacen caso. Que Pero es, bueno. oiga, ¿usted qué más le da que una persona de 65 esté jubilada y quiera seguir trabajando? Pero que lo haga bien, que pues no lo ha hecho. apruébalo, Mira, yo apruébelo ya. discutí mucho cuando la reforma de Zapatero, hicimos toda una serie de movilizaciones, propuestamente, a nosotros nos parecía que lo realmente importante es facilitar que la gente tenga largas carreras de cotización. Claro. Y no importa tanto a qué edad te jubiles, Claro. sino que tengas garantizado que cuando te vas a jubilar has cotizado años suficientes para no ser una carga al sistema. Esa era la clave de la reforma. Y eso el PP lo aplaudía con las orejas. Señores, ¿por qué no lo ponen en marcha? ¿Por qué no empiezan a jugar a que la gente que tenga 40 años cotizados se plantee jubilarse cuando quiera, entre comillas, a partir de un mínimo de edad? Claro. Vamos a empezar ahí. Oiga, Pero ¿por qué no incentivan la prolongación de la voluntaria de jubilación? Hay profesiones que podrán seguir trabajando hasta los 67 o los 68 voluntariamente. Incentívelo. Igual que te penalizan si te jubilizas anticipadamente, incentive bien para que sea realmente rentable el hacerlo. Que hay muchas fórmulas para hacer estas cosas. Que muchas de esas largas carreras están en el sector público, y como cobran salarios más altos, las propias administraciones no los quieren. No tienes más que mirar, por ejemplo, a los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid. En cuanto llegan a los años de cotización y son mentes brillantes con una capacidad de trabajo muy elevada, a lo mejor no práctico, pero sí científico, y pueden enseñar mucho. Totalmente. Y se jubilan obligados porque no quieren hacerlo, pero tienen salarios más altos que los que acaban de aprobar el MIR, y entonces les obligan a jubilarse. Pero esa es la cuestión de fondo. Entonces es como al final dices... Pierdes todo, talento, el que sigan cotizando, muchísimas cosas. Y mucha gente que puede aportar mucho todavía al sistema, al final se les acaba diciendo, venga, vete, ¿no? Venga, vete, ¿por qué? O sea, si todavía puedes. Entonces yo creo que si todo este conjunto de medidas se van articulando y se van poniendo encima de la mesa, esto por lo menos aliviaría. El tema de fondo es que lo que dice la propia Constitución, el artículo 50, oiga, es que las pensiones tienen que actualizarse y tienen que ser suficientes. Entonces yo creo que esta es la clave. Es decir, que cuando hablamos de las pensiones, oiga, es que yo el otro día eché el numerito, 51,5 están por debajo de 700 euros. Un poquito, si te vas a los 900 ya te vas al 60 y tantos. Pero es que el grueso está entre 600 y 650, casi un 20% de las pensiones. Y no te digo ya la broma de las mujeres. O sea, no digo ya la pensión de viudedad, no, la pensión de jubilación. Bueno, claro, la pensión mucho menos. Digo, para que no haya... En función, si has cotizado menos y en salario más bajo, pues la pensión es menor. Hombre, es que eso te cuando tú te das cuenta que son 450 euros la pensión media de jubilación de una mujer por debajo de la de un hombre, y dices, oiga, aquí hay algo que no funciona. Pues que se ha cuando hay más tituladas se ha cotizado poco. Pero oye, Carmen, que hay más tituladas superiores que hombres ahora mismo. Sí, pero la jubilada no. Pues eso, claro. Es que todo esto va con retraso. La mujer, ¿cuándo las mujeres empezarán a jubilar? Pues mírame a mí, cuando me empiece a jubilar yo, ya entran en masa las mujeres a jubilarse. Hay de todo. Claro. Hay de todo la vida del Señor, Antes que yo, tampoco hay tantas. Bueno, mira, hay de todo, Yo conozco hay de alguna todo, pero ingeniera de telecomunicaciones que tiene ahora mismo 74 años. Vale, pero es un caso. Tú lo decías antes, vamos a la media, ¿no? Yo te digo en masa, cuando las mujeres han de verdad ya estudiado, han accedido a puestos de trabajo, están en todas partes, son mujeres que todavía no se han jubilado. Bien, ¿no? Todavía no se han jubilado. Espérate que nos jubilemos y ya verás el sistema como peta. Ya verás que pronto que esto tiende a compensarse y a nivelarse, es lo razonable, ¿no? Claro. Bien, de momento está en la realidad, ¿no? Claro, pero la realidad es que nos hemos incorporado después, pero teniendo en cuenta que tenéis 450 euros de pensión más baja y que vivís más años, pues hombre, seguramente se os va a hacer muy largo, ¿no? A las que hemos tenido hijos nos van a dar un plus. A las que hemos tenido 2 hijos nos van a dar un plus. Ya digo que nos lo están dando y a mí me lo darán. Un dato más. Que he contribuido aquí. La tasa de reposición ya es negativa, ya es 100 euros por debajo. Y eso ahora. Como decía Carmen, cuando nos incorporemos los del baby boom de los 50 y tantos, pues cuando nos incorporemos los del baby boom, que además nos vamos a incorporar
con pensiones mucho más altas, porque hemos cotizado más, bueno, habéis cotizado más, los que habéis cotizado por cuenta ajena. Yo soy no autónomo. serán pensiones mucho más altas. Yo creo que para eso se ha introducido precisamente el factor de sostenibilidad, para evitar que las pensiones sean mucho más altas. Empezamos a entrar ya en el 23. Es que ya se ha notado en este año 2018, ya se ha empezado a notar, y todavía no se ha introducido el factor de sostenibilidad que entra en vigor el año que viene. Yo creo que las pensiones no van a ser más altas, pues al contrario. La izquierda se quiere cargar el factor de sostenibilidad. Sí, es por donde, han sido empiezan. los nacionalistas catalanes los que han introducido la enmienda para cargárselo. Pero los otros están con las orejas. Entra en la ley con la reforma del dominio de Zapatero, y quien lo desarrolla es el Partido Popular en la del 2013. Porque no le queda otro remedio. Claro, Se da claro, cuenta claro. que le dijeron, tiene usted dos opciones, o desarrolla eso o eleva de nuevo la edad de jubilación. Y como no podía elevarla porque había votado en contra de la reforma de Zapatero, pues amigo mío. No tuvo más remedio. Digo que esto es bueno recordarlo, porque si no parece al final que el factor de sostenibilidad se lo ha inventado alguien por ahí. No, esto viene de donde viene. Pero si está bien inventado. Y luego fijaros que en el fondo, tanto con la reforma de Zapatero, con la reforma de Rajoy, vamos hacia ese objetivo de que la tasa de sustitución de nuestras pensiones pase del 81, que está esto mismo, pase en torno al 50. Un 20% va a ser un 20% debido a la reforma de Zapatero, que es básicamente con la extensión de pasar hasta los 25 años el periodo de cómputo que se hace para calcular el valor de la pensión, y el resto, ese 10%, con el factor de sostenibilidad que introduce el Partido Popular, más la pérdida de poder adquisitivo que se va a dar estos años con el factor de la valorización. Con lo cual, lo recomendable es buscar complementos privados en la medida de lo posible. El tema es que tengas dinero para poder hacerlo. Tienes una vivienda que ahora mismo lo de la renta básica se ha puesto de moda en 2 años en cuanto ha cambiado la fiscalidad, pero vamos, que ha crecido a tasas superiores a los 2 dígitos el año pasado la venta de productos de renta vitalicia. Claro, la gente vuelve ahí, ¿no? Es decir, bien, pero el problema es que la gente tenga dinero para hacerlo, ¿no? No, yo me refiero a la vivienda. Somos un gran país de propietarios. Yo creo que esa es la mejor pensión de jubilación. Yo conozco más de uno que piensa que la vivienda que tiene es su pensión. Para los hijos. Sí, no, para su pensión de creo jubilación. Que es la pensión. Y los hijos allá se las apañan. Perdona, es que dejas unos estudios que ellos se abren su cuando futuro. se ha puesto verde al gobernador del Banco de España porque ha dicho una verdad como un templo, y es, oiga, si ustedes encima hubieran tenido que pagar un alquiler, pues claro, ya la pensión, la vida hubiera sido un desastre. Gracias a que España es un país de propietarios, los pensionistas han podido pasar mejor la crisis porque no han tenido que pagar alquileres, tenían su casa pagada. Carmen, que buena parte de ese ahorro en vivienda fue muy devaluado también con el efecto del pinchazo de la burbuja, es decir, cuando las propiedades inmobiliarias bajaron prácticamente un 40%. Sí, pero bueno, ahora empieza a recuperarse, pero no tenían que pagar un alquiler, que es a lo que yo voy. Es un valor seguro, quiero decirte, en la medida que si tú miras los tipos de interés con los que estamos manejándonos, oiga, poquito que me dé la vivienda ya me da más que me dé cualquier... El problema de fondo de estas cosas es que nosotros no somos contrarios a que haya planes complementarios, que es algo que la Constitución dice. Lo que queremos es que sean libres, como dice la Constitución, y por tanto usted póngame una buena nómina, que me quede dinero para que yo pueda invertir en vivienda, pueda invertir en un plan de pensiones. Mira, y que las empresas tengan planes de empresa, planes de empresa. Si al final, si no son obligatorios, si son obligatorios, no estoy de una empresa para otra. En el Reino Unido crecieron mucho los planes de empresa cuando empezó a bajar la pensión individual. Son obligatorios. Sí, pero son obligatorios porque te pueden meter una libra al año, pero empezaron a crecer cuando empezó a caer la pensión individual. Ojo que ahí hay mucha trampa, ¿no? O sea, ahí hay mucha trampa, primero porque nosotros que creemos en el sistema público, nos parece que es algo que tiene que funcionar, hombre, nos molesta mucho que los que dicen también defenderlo, lo que se monten sean gestoras de planes de pensiones de empresa y que se estén forrando, financiándose con la parte que se llevan de las imposiciones, ¿no? Entonces me parece que esto no es serio, ¿no? Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por acompañarnos este ratito, acercarte hasta aquí y pues habernos dado tu punto de vista, que siempre es muy interesante. Ahora el próximo día lo mandaré, porque vamos a presentar un pequeño informe con todo este tema de las pensiones, te hablamos del gasto, lo que cuesta renovarlo y todas estas propuestas que hemos estado comentando un poquito aquí, ponerlas por escrito y hacérselo llegar a los partidos políticos, a ver si se les ocurre algo, ¿no? Porque por lo menos que no quede por darles ideas, ¿no? ¿Tú crees que se les ocurre? Bueno, no lo sé, pero quiero decir que esto es un problema serio, es decir, que por primera vez dentro del CIS ha entrado el tema de las pensiones, entre los 10 primeros, que antes no entraba nunca, me parece que la gente empieza ya a preocuparse, ¿no? Y está bien que se preocupe. Y está bien porque el problema yo creo que no son los actuales pensionistas, sino los futuros, ¿no? Y esos son los que hay que darles una salida, hombre, porque se la merecen, ¿no?
digo yo. Bueno, pues nada, muchas gracias, José Luis, que como les digo es director jefe del Gabinete de Estudios del Sindicato USO. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues les voy a decir, quédense con esta frase. Aerotermia de Toshiba es la tecnología limpia que extrae energía de la naturaleza de la temperatura del aire, mejora el confort de su hogar y además disminuye el consumo energético y, por supuesto, su factura. Si quiere tenerlo todo, regálase la bomba de calor de Toshiba. Va a tener la temperatura perfecta en su hogar, en invierno, en verano y agua caliente todo el año. Así que ya sabe, ponga en su navegador "quiero un Toshiba" y le van a mandar a un técnico que le va a estudiar la instalación que usted necesita, además en su casa, pero también en su negocio. Bomba de calor de Toshiba, Aerotermia. Hear the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, Jack, and don't you come back no more. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hear the road, Jack, and don't you come back no more. Vamos con un tema que hemos rozado con nuestro invitado de hoy, pero que tenemos que profundizar en él, que es el asunto del acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Hacienda con los funcionarios para subirles el salario. Es verdad que escalonadamente en los próximos 3 años, pero puede suponer más del 8%. Es cierto que una parte está ligada al crecimiento de la economía, en fin, que hay ahí algunos matices, por ejemplo, lo de las 35 horas semanales, pero bueno, ahí está el acuerdo. O casualidad que también llega en estos momentos en los que aquí cada uno va pidiendo de todo. Ya hemos hecho lo de que en ese caso no era equiparación, para mí era de justicia, policías y guardias civiles, pero claro, detrás vienen ahora los de justicia, los de sanidad, los de educación, todos quieren, además de la subida esta, quieren que se les equipare con los de las comunidades autónomas que tienen mayores salarios. Pues yo no sé qué va a ser de nosotros. Hemos abierto la caja de los pero truenos. Vamos, la caja de los truenos y nuestro bolsillo. Y a ver que quién ya es no el lo va a guapo que dejar. se atreve a cerrarla, si es que alguno se atreve. O sea, tú lo miras así a ojo y, hombre, es muy difícil hacer el cálculo, pero yo creo que volvemos a los niveles de gasto del año 2007. Pues mira, eso es lo que se está Diego buscando. Sánchez de la Cruz hizo la cuenta el otro día y dice que ya vamos por 20.000 millones de peticiones del oyente. Claro, no, pero ya no las 20.000 peticiones, sino millones. en qué se están materializando todas esas decisiones que se están tomando, como el plan vivienda, como el aumento del sueldo de los funcionarios, como la equiparación salarial. Y dices, creo que tengo más nivel. Luego, antes la tasa de reposición en la administración de las plazas no era del 100%, ahora ya es del 100% en la mayoría. Plazas que claro, van a sacar. entonces dices, volvemos a los niveles de gasto del año 2007, ¿eh? Pero los niveles de ingresos no son los del año 2007. El nivel de déficit no es el del año 2007 y el nivel de deuda pública no es el del año 2007. No, entonces esto es una irresponsabilidad absoluta. O sea, yo creo que deben subir los salarios, pero deben subir en los sectores que han salido de la crisis, que han salido hace tiempo, en la economía privada, donde sí se pueden permitir esos aumentos de sueldo, donde la productividad está creciendo, y en el sector público me parece muy bien que suban, en el momento en el que el sector público sea lo suficientemente productivo como para que vuelvan a subir y las finanzas públicas lo permitan. A mí esto me parece una carrera electoralista que falta un año y medio a las primeras elecciones que tengamos a la vista. Al final nos llamará Europa, nos tocará Europa, nos mandará un recao, porque esto claro, es una locura, si íbamos a cumplir el déficit y nos iban a sacar del procedimiento de déficit excesivo, pues ya no lo vamos a cumplir, por más ingresos que se Bueno, van a intentar recaudando. que con esos sueldos se consuma más, cobren más impuestos y a ver si pero inflamos eso otra vez el globo. Pero es un círculo es intentar inflar el globo. que no sabemos hasta dónde nos puede llegar. Pero esto es keynesianismo puro, además. además, para morirte. Consecuencia del modelo de comunidades autónomas que tenemos, porque aquí es barra libre para todo el mundo. ¿Por qué empiezan los policías y los guardias civiles a pedir un incremento de sueldo? Porque tienen una diferencia con los mozos y con
con Air China, los Air China, brutal. Bueno, Entonces, pero en ese caso los sueldos eran vergonzosos. De acuerdo. En todo caso. Y porque fueron a Cataluña a hacer el trabajo de unos señores que estaban cobrando un 30% más. Y no haciendo nada, ¿no? Entonces, ese es precisamente el diferencial que se va a firmar, que es un 35% hasta 2020. Pero ahora viene el resto de los funcionarios. Yo he tomado nota de una noticia que vi ayer en el Boletín Digital. Fijaros, justicia, en el área de justicia, diferencia de los funcionarios públicos de Vascongadas 6.000 euros anuales. En prisiones, la brecha está en los funcionarios catalanes. Fuerzas Armadas ahora quieren la equiparación con los salarios de la Policía y la Guardia Civil. Administración del Estado, según el CSIC, las diferencias van desde 1.000 euros personal de mantenimiento y servicios hasta los 21.000 euros de un titulado superior en el País Vasco. Y te estás poniendo con cosas, con ámbitos en los que hay funcionarios estatales y funcionarios autonómicos. Pero si te coges, por ejemplo, en el cuerpo de maestros, tienes 17 salarios distintos, porque son todos autonómicos, de cada uno de una comunidad, pero todos autonómicos. Aquí depende si lo tienen transferido o no. Claro. Ana, según el AMPE, las diferencias en educación son brutales. Claro. Un profesor de la ESO en Castilla y León tiene un salario base de 1.131, en Navarra 1.823 y en el País Vasco 2.410. O sea, claro, pero ahí también tienen regímenes autónomos de Hacienda y de Fiscalidad y tal. Estamos pagando nosotros, Carmen. Bueno, pero entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es una ley estatal en la que diga, para esta categoría, esta es la horquilla de salarios, entre 2 y 2,5. En todas las regiones. Ya está. Ya, pero si el País Vasco le quiere pagar dinero. medio, que le cuente a sus ciudadanos del País Vasco por qué le paga 500 euros más y por qué le tiene que subir los impuestos, no pagarlo nosotros. Bueno, En el País Vasco es que no, claro, efectivamente, con el cupo lo Claro, generoso cupo lo arreglan ellos fácilmente. Pero, pues eso, pues habría que explicar que el que quiera subir cosas, que lo paguen los ciudadanos de esa comunidad autónoma. Pero eso habrá que explicárselo a los gobiernos de España sucesivos. La que famosa han ido corresponsabilidad fiscal que nunca fue. Lo saben de sobra, lo que pasa es que ninguno le va a poner el cascabel al gato. Sí. Hasta que esto reviente o hasta que venga Europa, que al final va a ser que vengan los hombres de negro y que lo arreglen, ¿no? Porque nosotros no queremos arreglarlo, porque no nos interesa. Pero si a usted no le interesa arreglarlo, que se vaya a su casa. Vaya a su casa, pero porque es que viene el siguiente es que lo mismo, les pagamos para eso, para que lo arreglen. ¿No? Y es una irresponsabilidad ir firmando un cheque detrás de Sobre otro. todo, es que acabamos de empezar. Perdona, es que sobre todo el esfuerzo que se ha hecho en estos años, tirarlo ahora por la borda, o sea, oiga, es que hemos hecho un esfuerzo enorme, es que lo hemos pasado fatal, es que hemos tenido 6 millones de parados, que es que hemos tenido los 6 millones de parados con sus prestaciones, que me parece fenomenal, los 9 millones de pensionistas con sus pensiones, todo eso lo ha pagado una parte mínima de la gente trabajando. O sea, por es eso que tenemos la presión fiscal que tenemos, claro. Es que hemos trabajado 14 millones de personas para... 47. Pues vamos a ver. Pues y ahora de tirar repente, de porque hay chequera. elecciones y nos van muy mal las encuestas a unos y a otros, venga, a unos a pedir y otros a dar, porque si no, claro, no le salen las cuentas. Oiga, pues esto va a ser un desastre. Porque ahora viene la siguiente, hemos hablado de los funcionarios, pero ahora viene el plan de vivienda. Dices, vamos a darle a los chavales de 35 hasta 35 años, a estos chavalines de hasta 35 años, vamos a darle para que paguen el alquiler 390 euros al mes. Dice, pero, ¿qué me está contando? Pero no solo es eso. Pero vamos a ver, una cosa es ayudar a los jóvenes a la vivienda, que yo no sé hasta qué punto, porque esto al final, ¿qué va a pasar? Que van a subir los alquileres, porque los que tienen pisos para alquilar van a subir el precio. Pero no, es porque que esto no solo es la política de chequera, que es a la que nos parece ser que nos vamos a tener que acostumbrar. Es la otra parte de la parte fácil. Oye, que es que no me llega porque los alquileres han subido mucho. Pues toma un cheque. Oiga, y no tendrá que mirar si hay si se está estrangulando el mercado de alguna manera y está provocando esa subida brutal de los alquileres. ¿Por qué no hay más, se hacen más viviendas? ¿Y tiene usted no, parado es que no se hagan. ¿Por qué tiene parada todas las Pregúntaselo a las alcaldesas comunistas. Claro, ¿no? toda la operación los San Martín, pisos todo turísticos, eso abarata la construcción de viviendas paradas, la inseguridad jurídica. ¿Cuánto tardas? Y eso que ha mejorado. ¿Cuánto tardas en echar a un inquilino? Un año. Si no te paga, si te crea un problema,
tardas un año en el mejor de los Sí, casos. sí, un año de media. Y, por lo y visto. si tienes un ocupa ya ni te lo cuento. Bueno, si tienes un ocupa, ¿Cuántos pisos olvídate. hay ocupados que podrían salir al mercado? Pero en vez de remover todos esos obstáculos, que sería lo que tendría que hacer la política, es, mire, todo, yo le doy un cheque, páguelo usted más caro. Que suben malos precios, pues ya subiré el cheque el año que viene. Oiga, pero nos hemos vuelto locos. Es que eso es lo que Es va a que me parece conseguir una el locura. cheque este, que a mí ayudar a los jóvenes siempre me parece muy bien. Pero si es a costa de que suban más los precios, porque el propietario dirá, pues si les dan un cheque de 350, pues en vez de 1.000 voy a subir los alquileres a 1.000 y pico. Es que a y lo punto. mejor, en vez de dar un cheque al chaval de turno que quiera alquilar una vivienda, te sale mucho mejor darle un incentivo fiscal al señor que tiene una vivienda con la puerta cerrada, porque dice, mira, para lo que voy a ganar y los dolores de cabeza que me va a dar, como no lo necesito, no lo alquilo. A lo mejor te sale mucho mejor dar incentivos fiscales para sacar viviendas al mercado. ¿no? Y arreglar que una persona que no te paga, pues a los 2 meses la puedas echar de Por tu casa y supuesto. no que tengas que estar año y pico con abogados, con procuradores, yendo a los juzgados. Oye, pero vamos a ver, primer mes no me ha pagado. ¿No me pagas 2 meses? Pues como pasa en todas partes del mundo, es que a Fuera. los 2 meses estás fuera de la casa. La parte buena del plan de vivienda que estamos diciendo es que va a haber ayudas para los promotores que fabriquen viviendas de alquiler. Pero eso es una cantinela que yo vengo escuchando. Pero si luego no desde está, hace- pero si luego no está ni desde el hace terreno, muchos ni los años. permisos, ni Pero- nada, pues Pero creo que hasta, no sé si hasta Eso tiene mucho peligro también, 300 euros por metro cuadrado, es bastante, bastante dinero. Estás abriendo Eso la es- puerta a crear otra burbuja. Otra burbuja. Pero bueno, por lo menos, mira, si se construye vivienda, siempre y cuando Pero las que todavía las hay vivienda alcaldesas de- cerrada, que todavía hay vivienda de la banca que está cerrada. Ya, Pero que no sale, le compensa a los bancos Incluyen al Sareb abrir también esas aquí. viviendas para el alquiler, porque si después quieren vender el edificio completo a una inmobiliaria, tiene un montón de problemas de si he hecho este mañana o he hecho este pasado, o se le acaba el contrato pasado mañana. Es decir, es que todo en el alquiler es inseguro, todo va contra el propietario. Entonces, no salen viviendas de alquiler al mercado, entre otras razones, hay muchas otras. Pero entre otras razones, por esas. Y hay menos viviendas porque están paradas de operaciones tan importantes como, por ejemplo, la Operación Chamartín. o sea, ¿no? Claro, 100 y pico mil viviendas que no se están haciendo porque no les da la gana a estos ayuntamientos del cambio de hacer más no? vivienda, porque Porque más vivienda es menos precio. Odian la propiedad privada, que es uno de los fundamentos en los que se basa nuestra civilización occidental, la propiedad. O como odian la propiedad privada, vamos a intentar poner los mayores Diría que palos la en la propiedad rueda. privada tuya, pero así Sí, la de- suya no, porque ellos tienen una propiedad privada Pero eso, que eso- rascas fue aquel rascas un concejal del poco. Ayuntamiento de Madrid que decía Vamos. que no tenía nada, pero tenía 800.000 bueno, euros. pero la propiedad metidos en el privada de banco los y él, demás bueno, en fin, la odian. O sea, le cambio su propiedad privada por la Y mía. pisos, ahora y mismo. pisos al mogollón. Sí, sí, Ay, aquella que defendía la ¿una? ocupación. La ocupación de- tenía 16 aquella de la viviendas. CUP, Claro. Oli. Así también Bueno. defiendo yo la ocupación. Claro, claro, sí. pero eso es suya, eso Me no se ocupo puede una, tocar. luego me ocupo otra, luego me ocupo otra. Claro. Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica, que todavía nos queda por comentar alguna cosita de la huelga del jueves. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Pues una buena noticia que nos dejó 2017 es que las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales cayeron casi un 50%. En total se produjeron unas 10.750. De ese total de ejecuciones sobre viviendas, 8 de cada 10 afectaron a viviendas usadas, con un descenso anual del 37,3%. Luego las ejecuciones sobre viviendas nuevas sumaron 4.632, que es un 13,3% menos que en 2016. Y además, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2017, que corresponden a hipotecas constituidas en 2007, fueron constituidas en 2007 el 15,7%, suscritas en 2006 y el 11% a hipotecas firmadas aún en 2008. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos. Bueno, y por supuesto que vamos a terminar el programa, el último tema, con bueno, pues lo ocurrido, lo visto, lo que sucedió el jueves, la huelga de mujeres. Y bueno, pues obviamente
las manifestaciones fueron muy importantes y hay que valorarlas en su justa medida. No así que se paró el mundo, porque no se paró para nada. A mí me dio pena, por ejemplo, ver que algunos medios de comunicación tan con ellas que se pusieron, pues al final los periódicos salieron, los programas salieron, y a mí me da la impresión, me dan ganas de decir, oye, pues a ver si vamos a parecer que somos prescindibles. Porque claro, si el programa de Susana Griso no está Susana Griso y resulta que hay programa de Susana Griso, pues yo digo, anda, pues a lo mejor sobra Susana Griso. O sea, pero vamos así, ¿no? Hubiera pensado yo de mí misma. Hubiera dicho, anda, pues si hacen el programa sin mí, sin las técnicas, sin las editoras, sin las productoras y el programa sale en antena, pues tiene más peligro que un... Vamos, eso sí que tiene peligro, que es para preocuparse. Bueno, pero dicho eso, es cierto que, bueno, que... Tan cierto que hubo muchísimas mujeres que salieron a la calle y por reivindicaciones que yo considero algunas muy justas, por supuesto, contra el acoso de los hombres, contra la violencia machista, la que se sienta que gana menos que el... Yo lo que haría sería denunciarlo, pero en fin, vamos a denunciarlo en la calle y luego ya lo denunciaremos en los tribunales, que es donde hay que solucionar estos asuntos, en la inspección de trabajo, pero en fin... Lo encuentro justo. Luego, no me gustó muchas de las cosas que se vieron en esas manifestaciones. Por ejemplo, que a las mujeres de Ciudadanos no se les permitiera ir en esa manifestación. O sea, pero porque eran unas fachas y unas... Claro, que no son de P género. y unas P y unas tal y unas cual y unos insultos indecentes. Y pasaron cosas clamorosas, como por ejemplo, pues bueno, que salieran mujeres con velo diciendo que el velo las empodera. Bueno, se mezclaron tantas cosas que al final yo prefiero quedarme con lo positivo y olvidarme de lo demás, porque lo demás es para olvidar. O sea, hay cosas realmente para olvidar que pasaron el jueves. Yo creo que, fíjate, el hecho de que a mí me sorprendió que hubiera tanta gente en la manifestación, y la lectura que yo hago de esa gran... Yo ni fui a la manifestación ni hice huelga. La lectura que yo hago es cada una por su motivo, pero hay muchas mujeres que creen que por la razón que sea están injustamente tratadas. Y ese malestar hay que canalizarlo. Eso en líneas generales. En particular... Muy general. Sí. Porque muchas cosas... Sí, claro. Luego hay demandas que compartes y hay demandas que dices, bueno, pero ¿qué me está contando usted? Sí, ¿todavía te estás peleando con tu pareja para ver quién hace la cama? Pues chica, deja esa pareja. Porque vamos, el que hecho a estas alturas existe. Todavía no tenga claro tu marido o tu pareja que hay que hacer cosas en casa, no ayudarte a hacer cosas en casa. Todavía hay muchos de esos, Carmen. Oye, pero tía, pues la culpa es tuya. Sí, por supuesto. Vamos a ver. Sí, y si los chavales de 20 y tantos y 30 están mal educados y no hacen nada en casa, la culpa será de los que les estamos educando. Sí, y de los que aguantan que aguantan que no lo hagan. Pero el hecho de que saliera tanta gente a la calle indica que hay un malestar y que hay que canalizarlo, o bien diciendo a la gente, oiga, mire, esto no lo tiene usted por qué aguantar, o lo siento, usted quiere la luna, pero yo no puedo dársela. En líneas generales ese malestar existe. Luego hay demandas reales. O sea, yo creo que la maternidad sí es un freno y a veces no se materializa en nada concreto, a lo mejor, pero sí hay mujeres que dicen, le tengo que decir a mi jefe que estoy embarazada, a ver cómo se lo digo, a ver cómo se lo toma. No te van a hacer nada objetivo que te discrimine, pero a lo mejor si están pensando en ti para el próximo ascenso, amiga mía, te has quedado fuera. ¿Y hasta qué punto recuperas eso? Nunca por no, ser tú madre, no, pero yo por sí ser he mujer. visto esas discriminaciones y yo sí en algunos casos las he sentido. No de una forma a lo mejor cuantificable, pero a veces es sutil y las estadísticas te lo están diciendo. El último informe de desempleo, por ejemplo, decía la mayor bolsa de desempleo en la crisis eran los hombres de más de 45 años o de menos de 25 sin formación. Ahora la mayor bolsa de empleo, porque se ha reducido en esas otras dos, es la de mujeres con estudios universitarios, o sea, con alta capacitación, en edad de ser madres de 25 a 35 años. Que nunca trabajando. Sí, bueno, pero pues eso era un dato objetivo, te lo dabas empleo en el último estudio. Es decir, ¿hay cosas que hacer? No me cabe la menor duda. Y ahora voy a la tercera parte. Yo creo
que esta era una huelga con intenciones políticas en las que un grupo determinado quería apoderarse de la voz de todas, y yo lo siento, pero yo soy libre y por mi boca hablo yo. Hombre, no voy a dejar que he sido otras libre hasta se ahora, apoderen imagínate, como de para mi que ahora voz. hablen por mí. Y no Bueno, creo que una a huelga ver un sea la hombre forma de que dice- defender los derechos. a ver un Creo hombre que que hay que dice- trabajar para defender los Está derechos. clarísimo, pero es que además partimos de la igualdad, o sea, y ya desde la igualdad estamos trabajando todos por nuestros derechos individuales. Bueno, yo estuve el jueves en una reunión en la Fundación Incide de las cámaras de comercio, que sabes que yo tengo mucha vinculación con ellos. Bueno, en la fundación no sé si tiene en plantilla 3 hombres y 15 mujeres, más o menos, ¿no? Estaban todos trabajando, además están todos trabajando a un ritmo alto. Casi todas las mujeres que hay en la fundación, casi todas son madres, casi todas tienen sus parejas, tienen un verdadero problema para la sustitución, pero lo tienen muy asumido, de manera que cuando una de las chicas una de las mujeres se queda embarazada, automáticamente ya tienen una forma de sustituir para que pasado el plazo de maternidad y después el plazo de Hay lactancia, muchas bajas de maternidad que no se cubren. Y eso es un problema para el resto de los compañeros nosotros también. trabajamos en ese sentido con becarios y tal. Bueno, al final la cuestión es que siempre queda equilibrado. Entonces esto no es que sea un ejemplo, pero lo es para muchas empresas que quizás no lo hagan, ¿no? Como estabas diciendo tú antes. Segunda cuestión, colaboro en un programa de televisión española, aquí hay trabajo. El jueves estaban todos trabajando. No, pues yo el jueves me suspendieron el programa. Pues a mí no O sea, a nosotros no nos suspendieron el programa, se hizo el programa, Entonces hubo... tuve que hacer huelga por obligación. Bueno, depende seguramente de la producción, de la directora del programa, no sé quién sería. Pero en nuestro caso se hizo el programa, lógicamente haciendo alusión a que era el día de la huelga feminista, etcétera. Se hizo un monográfico sobre unas mujeres que trabajan en el Club Deportivo Leganés de fútbol y tal, y mujeres tenían que ser, así se hizo el programa. En fin, muy bien, es que todas estas cosas están muy bien, pero no hace falta montar el pollo que se montó después por la tarde en una manifestación que, como tú decías antes, Ana, es totalmente política. Yo leí ayer una frase de Cristina Losada que me ha impactado. ¿Puedo leerla? Por supuesto, Pues compañera. yo creo con estamos en- con el consentimiento de ella. Dice, sobre la ley de violencia de género como señal de poder del feminismo radical. Y dice, se trata de imponer una ideología contraria a la libertad, que pretende arrogarse la representación de las mujeres y se alimenta de dinero público para fomentar una guerra de sexos que nos degrada y nos aleja de un futuro compartido. Nosotros somos una civilización que ha crecido en el cristianismo y como tal tenemos unos valores y esos valores precisamente están sustentados en la familia, independientemente de que las familias estén rotas o no rotas, pero está sustentado en la familia. Ahí está la clave, es decir, nos aleja de un futuro compartido hombres y mujeres. Entonces, Porque hemos entrado en la esta es dinámica guerra. comunista de la Claro, lucha de claro, clases. exacto. Primero fue Y la de los casta borregos. contra la gente, Y ahora después es el- fueron los pensionistas contra la casta, Ahora y ahora son son los los hombres sexos. contra las mujeres. Mujeres Es contra que los es Bueno, la las dinámica... mujeres contra los bueno, hombres. sí, pero es la dinámica marxista en la lucha de clases llevada a todos Clarísimo. los a Ahora es todos la los lucha de ámbitos. sexos, pero eso es que Sí. es más antiguo. Es que de verdad, es Bueno, que a pero mí me les está parece tan funcionando, antiguo, de tan momento. antiguo, Sí, tan sí, antiguo no lo es- de la sí, guerra pero de los sí, sexos, que pero- estés ahora, pero sigue ahora con el funcionando. rollo de que si no te ayudan, pues cambia de pareja, tía, o sea, Pero sigue cambia de pareja, funcionando, porque Carmen. vamos, que a estas Pero si es alturas que no- estemos no todavía tienen mujeres pareja. jóvenes discutiendo. Carmen, muchas Bueno, no No, tienen pero- pareja. pero Y es sobre la- el la mati- y dinámica sobre de la los lucha, hijos te voy a no- decir, no es dentro la de lucha nada de no va a haber sexos. problema porque como no nacen niños, Claro. No es la pues lucha de nada, no va a haber sexos, es la problemas. lucha del poderoso contra el desvalido. Y, pero que en el- desvalido, yo no que soy te ninguna estoy diciendo desvalida que lo ni quiero que justifique, me pero ayuden. es en los términos en los que se está planteando. Sí Y se ha expresan. tenido éxito, Sí se porque hay expresan. mucha gente que ha salido a la calle. Mira, el jueves... Vamos a ver cuánto dura el jueves éxito, yo pero creo de que te lo momento lo ha mandé, tenido. yo creo que te lo mandé, porque me lo Sí. mandaron a mí y otras mujeres. Una frase de Marie Una Curie. frase de Marie Curie, No, que sí. por que porque no el que no lo sepa, ha sido fue viral, dos sí, sí. veces premio Nobel, descubrió el radio y el plutonio, o sea, una total, una indocumentada. Dijo, a mí que no me diga nadie lo que yo tengo, que a nadie me dé nada, que no me regalen nada, que yo me lo hago yo. O sea, Sí, yo no sí. quiero, eso hoy traducido es, yo no quiero cuotas, yo no quiero que me lleven de la mano, que yo no quiero que me defiendas, que es que ya me defiendo yo sola. O sea, que es que
Pues eso ya lo dijo esta mujer más allá del siglo mira, pasado. Nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que Admitiendo, soy claro. inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. Exacto, pues Madre lo que voy. suscribimos. ¿Es Bueno, verdad? pues eso es lo que hay. Y les recomiendo a este propósito que lean en Libertad Digital un artículo que seguro que hoy sábado todavía está colgado, de Manuel Llamas, que habla de las 10 cifras claves que desmontan todo este tinglao. Que sí, que todavía en algunas empresas habrá brecha salarial. Y por ejemplo, publicaban ayer los periódicos que si Paul Newman, oh qué majo, qué bueno y qué guapo, le dio parte de su sueldo a Susan Sarandon una vez que hicieron una película juntos para que ganaran lo mismo. Oye, pues muy bonito, pero en vez de darle el dinero a Susan Sarandon, podría haber dicho Susan Sarandon, oye, pagarme lo mismo Bueno. que a Paul Newman, ¿no? O sea, quiero decir que déjate, o sea, estas cosas, y todo el mundo está encantado con Paul Newman, qué tío más majo, más bueno, que le dio parte de su sueldo. Pero vamos a ver, esa mujer, cómo no protestó Pues que además y cómo no tampoco es el reclamó caso, o su sea, no sueldo. sé, claro, es decir, pero vamos a ver, Paul Newman, ¿cuánto Da cuesta? un caché ¿O cuánto y la costaba? otra tendrá Costaba otro caché. tanto porque generaba tanto, o sea, los futbolistas de un equipo no cobran No todos lo cobran mismo, igual. cobran en función de lo que generan. Y seguro que Pues eso claro, se que todos es no que son Cristiano no era el Ronaldo. caso. Otra cuestión Mira son que trabajos. estoy citando a Cristiano son Ronaldo, que trabajos ya me duele mucho la boca. más. Otra cuestión son trabajos a lo mejor que sí es más fácil de medir, pues una categoría determinada en una empresa, lo que no tiene, lo que es injustificable es que ahí cobre menos o más un hombre o una mujer. Tendrán que cobrar todo lo mismo si todos son administrativos y todos hacen las mismas funciones, Ya, pero administrativos o cualquier otra cosa. El dinero, Pero se en el supone caso de que esa es película porque no. consideraría Paul Newman que Susan Sarandon se merecía ganar lo mismo De que todas él. maneras, Pero eso es está libre, que documentado, le dé lo que porque le es dé que yo no Sí, lo había oído uy, nunca. ayer era notición de... No, en los periódicos, ya no te digo en Twitter, que por supuesto, pero no, en periódicos serios, o sea, estaba... Periódicos serios han publicado fotografías Sí, falsas sí. en primera página, ¿eh? Bueno, Cuidado. pues hemos terminado aquí. Muchas gracias, Muy Ana, bien. muchas Gracias. gracias, Antonio, gracias a todos igualmente. ustedes. Hoy ha estado a los mandos técnicos Luis Alonso y en la producción Naya Pertusa y Marta... ¡Ay! Marta, por favor. Marta, se me ha olvidado tu apellido. Y ahora encima hay que decir dos. Y ahora encima hay que decir dos apellidos. Bueno, pues nuestra querida Marta. Galindo. Marta Galindo. ¿Pero qué más? Porque ahora hay que decir los dos apellidos. Es verdad, no os lo he preguntado. ¿Sabéis que hay que decir los dos apellidos? Porque si no, el apellido de la madre no se dice y se pierde. Yo es que siempre he pues eso, usado el que de se mi lo madre. digan o a sea los que- Bueno, europeos que usan Pues uno. que pasen buen fin de semana y hasta el próximo.